Muy buenas tardes, chicos, de distribución del espacio físico en las áreas de trabajo. Luego de que ustedes hayan desarrollado los diferentes algoritmos de proceso y hayan recibido la retroalimentación en la clase anterior a través de la plataforma Bongo, que yo los atendí uno por uno, ustedes quedaron con unas actividades claras, que era definir dentro de su proceso productivo, que por cierto estuvo muy detallado, cuáles eran las operaciones más importantes. ¿Para qué? Con el fin de que lograran estandarizar el proceso. Si bien importante el ejercicio que ustedes desarrollaron describiendo cada una de las actividades dentro de su proceso productivo, hoy vamos a poder esquematizarla a través de una herramienta que se llama flujograma o flujo de operaciones a través de un mecanismo de diagrama. Para lo cual necesitamos 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? El primero, definir cuáles son las operaciones en el proceso. Segundo, definir cuáles son las inspecciones o los momentos de inspección en el proceso. Un tercero, los transportes o los movimientos internos o externos que tenga su proceso. Final, cuarto, las demoras o los retrasos, y finalizamos con los almacenamientos. Esos 5 elementos, operaciones, inspecciones, transportes, demoras o retrasos y almacenamiento, son los 5 grandes elementos que ustedes van a tener que identificar y graficar dentro del proceso. Para lo cual ustedes van a hacer uso de la siguiente explicación y a entender cómo funciona las gráficas, los jeroglíficos, los comandos que van a tener acá. Entonces, dentro del flujograma de proceso, el primero que encontramos es la operación. Se representa con una esfera, con un elemento redondo. Y la operación refleja toda actividad relacionada con verbos en acción, como cortar, ensamblar, pegar, salpimentar, patronar. Cuando dibujamos en la tela el modelo, dibujamos los cortes que tenemos que hacer en el modelo, o en la lámina estamos patronando. En la lámina, en ornamentación se dice moldear, en tela se dice patronar. Cuando prendemos el vehículo, encender el vehículo, cuando solicitamos o llenamos la solicitud de crédito, cuando amasamos la harina para el pan, cuando instalamos o ensamblamos las piezas del ventilador, ahí también encontramos todo lo que tenga que ver con operaciones. Hay algunos verbos distractores que no se deben utilizar. Por ejemplo, inspeccionar, vigilar, y eso son verbos más encaminados al segundo indicador, que ya lo vamos a ver. Entonces, todo lo que tenga que ver con corte, con ensamble, con confección, con procesos vivos, vigentes dentro del proceso productivo, hacen parte de la operación. Luego viene el segundo, que es el rectángulo del cual les hablé, que aquí lo tienen, es un rectángulo. Ustedes, para ese ejemplo, esa simbología lo que identifica es una inspección, que es un proceso de control que sirve para verificar cómo va el proceso. Nosotros siempre nos inspeccionamos, o si no, antes de salir de la casa no nos miraríamos en el espejo. Antes de preparar este video yo no hubiera organizado la escenografía. Eso es inspeccionar para que todo salga bien. ¿Cuáles son los modelos de verbos que se utilizan en inspeccionar? Revisar, evaluar, inspeccionar, observar, mirar, verificar, cotejar. Usted tiene que cotejar las medidas de acuerdo al modelo que le dieron, especialmente para la puerta, especialmente para el patronaje del vestido. Probar la sal, probar también es un verbo de evaluación, en este caso del sancocho. Verificar que las luces prendan, verificar líquidos, verificar aire, verificar todo lo que tenga que ver con verificar que estén las corrientes vivas para la instalación útiles para la instalación del ventilador. Luego viene un tercer elemento, que es el transporte, que son desplazamientos que generan o no un valor agregado en el proceso. Y es cuando tenemos que mover de un lugar al otro el producto. Ejemplo, en el taller de ornamentación, en el mismo lugar donde se corta, no es donde se solda, y donde se solda no es donde se pinta, ni donde se pule, ni se lija. Entonces ahí tienen que ustedes revisar que la lámina se va moviendo o el trabajo se va moviendo. No es el mismo lugar donde se hace la mesa de trabajo, donde se confecciona y donde se filetea. No es el mismo lugar donde se amasa, donde se moldea, que es en una bandeja, y donde se lleva al horno. Ahí hay transportes.
No es en el mismo lugar donde se revisan líquidos, donde se revisan luces, donde se revisan frenos, las plataformas van moviendo. Hay sitios muy estáticos, que no generan movimiento, como el caso del crédito de consumo, que no genera un transporte. Ese crédito de consumo no genera un transporte, solamente cuando se va a la gerencia regional a verificar datos y cuando vuelve el documento. En ese orden de ideas hay bastantes elementos que podemos identificar como transporte. Por ejemplo, transporte neumático pasado por bandas, movimientos de materiales, que en este caso, para los ejemplos que ustedes tienen, no logro identificar cuál de ellos pueda ser, pero sí tienen que lograr identificar algunos movimientos involuntarios. Ese movimiento se grafica con una flecha. Al final de este video yo les voy a colocar, a manera de información, 2 documenticos de cómo lo van a presentar, ¿vale? En la medida en que pues no estamos en clase y no tenemos la disposición del tablero. Luego viene un tercer elemento que se identifica con una D, que significa demora o retraso. Esa D lo que identifica es que se genera son demoras que se generan en ocasión al proceso. O sea, si yo después de pintar tengo que dejar secar, yo después de amasar tengo que dejar ahí un poquitico para que coja la sal, la levadura. No amaso de una vez y llevo al horno. Eso yo veo que lo dejan como reposar, no sé, 5, 3, 2 minutos que se deja reposar ahí en las bandejas, mientras que he llevado al horno en el caso del pan. En el caso de la revisión técnico-mecánica, pues también lo que hay es un desplazamiento, pero no hay muchas demoras. No logro identificar. Una demora o un retraso en el crédito es cuando estudian los documentos. Una demora que se puede generar en el proceso productivo del patronaje y confección de un vestido es básicamente cuando la persona se lo va a probar. Entonces identifiquen ahí cuáles pueden ser las demoras que pueden haber en cada uno de sus procesos. Finalmente está el concepto de almacenamiento, que se grafica con un triángulo boca abajo, un triángulo de esta forma, y es el lugar donde se almacenan o se estacionan finalmente o momentáneamente. ¿Cuáles son los mayores almacenamientos? Al final. Casi siempre los flujogramas terminan con un almacenamiento, casi siempre. Pero en el caso del crédito bancario, lo que hay es un almacenamiento y después constatar que hayan uso del retiro. ¿Y cuál es el almacenamiento? Cuando la plata la acreditan a la cuenta, la ponen en la cuenta. La debitamos cuando la sacamos, la acreditamos cuando la colocamos. ¿Listo? Entonces ahí hay un almacenamiento. ¿Cuándo hay un almacenamiento? Cuando almacenamos la puerta. ¿Cuándo hay un almacenamiento? Cuando colgamos y planchamos. ¿Cuándo hay un almacenamiento momentáneo? Cuando cortamos piezas que después vamos a ensamblar. También hay almacenamiento momentáneo. ¿Dónde más hay almacenamiento? Cuando tenemos que ensamblar piezas. ¿Listo? Entonces, el almacenamiento del proceso productivo puede presentarse temporal o permanentemente. Los almacenamientos en el diagrama de procesos pueden aparecer en cualquier lugar. Lo que pasa es que son más comunes al final del flujograma. Listo, chicos, entonces recuerden los 5 elementos del flujograma de proceso. El círculo, que significa operación. El rectángulo, que significa inspección. La flecha, que significa transporte. La D, que significa demora. Y el triángulo, que significa operación. Listo, chicos, con esto vamos a continuar avanzando y la idea es que en el próximo encuentro ustedes me puedan entregar el producto de la construcción del flujograma de procesos con los parámetros que yo les voy a colocar en su plataforma Brightspace a modo de ejemplo.